Ahora continuamos con Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes, les agradecemos muchísimo pues que están pendientes de nuestras señales. Recordamos a todos nuestros velados que las líneas telefónicas están abiertas aquí en la Unión Americana. Es el área 562-904-4822 de la República Mexicana, libre de costo, 01800-681-1847. Y bueno, precisamente como les había mencionado, vamos a hacer un enlace en esta noche. Él es arqueólogo. Ha trabajado en el área de Comacalco también. Él es descendiente de la cultura maya yucateca y nos da muchísimo gusto que esté con nosotros el arqueólogo Jacobo Mogarte. Está con nosotros vía telefónica. Jacobo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por el saludo. Saludos a todo tu público de los Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Pues, bastante bien. Te agradezco el que me hayas tomado la llamada. No, al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. Y en este momento, ¿en qué parte está radicando? Ahorita estoy trabajando en Veracruz, en la parte norte de Veracruz. Ok. Es parte de mis andanzas, especialmente por estar buscando la conexión entre los maya y los totonaco. Ok. Entonces, hasta allá arriba pudo haber habido esa conexión entre los mayas y las culturas al norte. Sí, efectivamente. Sabemos que desde por lo menos 2500 años antes de Cristo, la cultura totonaca se separó de la madre de todas las lenguas, que es la maya, en el peninsular, y esa separación ahora lo podemos ver en algunas palabras que recuerdan mucho al maya yucateco y que se pronuncian, sobre todo algunos nombres y topónimos en lengua totonaco. Entonces, en la parte arqueológica es importante también ir descubriendo los resabios entre ambas culturas. Bueno, increíble cómo a pesar de que las distancias, no había, los transportes que conocemos actualmente, pues había esa comunicación entre estas culturas o civilizaciones a la distancia, ¿no? Sí, sobre todo porque en la antigüedad casi todas las culturas son historias de migraciones. Claro. Y esas historias de migraciones siempre fueron así como lo sustancial en Mesoamérica. Entonces se podía empezar trabajando una estela de Guatemala y se terminaba en Yucatán, o se elaboraba un vaso de Teotihuacán y se transportaba hasta Tikal, por ejemplo. Entonces, wow, movimientos muy grandes, y no solamente viajaban los objetos ni las cosas exóticas, sino también viajaban las ideas. Y eso es lo más importante, por la cual Mesoamérica se hizo un territorio universal para todas las culturas que hay en México. Claro. No, es que hay tanta información al respecto y precisamente, Jacobo, le llamábamos porque nos interesa muchísimo. Sabemos de que usted trabajó un tiempo en Comacalco, conoce el lugar allá en Tabasco, y acaba de salir una información donde mencionan de que se encontró una segunda referencia respecto a la fecha 2012, que solamente había una en Tortuguero, que también queda en el estado de Tabasco, pero que ahora encontraron una segunda referencia en este centro arqueológico de Comacalco, que aparte es un lugar muy especial porque no es una construcción normal maya la que se encuentra en este lugar. No sé si tenga información al respecto o qué piense al respecto de que encontraron esta segunda referencia del 2012, Jacobo. Desconozco realmente si dentro de las investigaciones que están realizando ahora haya aparecido algo trascendental sobre la fecha de 2012. Ajá. Pero todo es posible. Miren, en Comacalco tenemos algo muy interesante porque siendo una ciudad de la más occidental del mundo maya, ajá, pues es también parte del contacto de lo que pudo haber sido territorio entre olmecas y mayas. Entonces, si nos vamos un poquito hacia la historia para atrás,
recordaremos que las fechas mayas arrancan precisamente en periodos olmecas, ¿no? Entonces esa parte que desconocemos entre olmecas y mayas, pues justamente en Comalcalco, en la línea divisoria que está entre Tabasco y Veracruz, pues tenemos una ciudad que se construyó a base de puro ladrillo, porque en esa región no había piedras, pues echaron mano de lo que tenían, que es el ladrillo, el barro, Ajá. cual construyeron una ciudad en donde la población se asentó, digamos, hasta más de 15,000 habitantes en un momento dado. Wow. La ciudad fue importante durante el periodo clásico temprano al clásico tardío, digamos contemporáneo con Palenque, Ajá. y es una ciudad que sí compartió efectivamente los lazos y los conocimientos con Palenque, con Bonampak, con Yaxchilán, con Piedras Negras, con Chichén Itzá, con Uxmal. Fue parte de las hegemonías políticas que en un momento dado estuvieron gobernando en toda la península. Entonces, es posible que los conocimientos que se hayan generado en toda esta región hayan permeado incluso hasta épocas muy posteriores. Claro. Entonces, si tomamos en cuenta que en Comalcalco es una región en donde todo el tiempo está húmedo y es agua, más agua que tierra, diría Pellicer, Ajá. pues hemos tenido la suerte de que ahí mismo se han encontrado objetos con una antigüedad que rebasan los 1000 años antes de Cristo. Porque mencionan que este ladrillo podría tener, o este glifo, esta marca, más de 1300 años. Sí, si nos echamos para atrás 1300 años estaríamos hablando de que de 700 años después de Cristo, más o menos. Ajá. Sí, es la época que estaría correspondiendo a la construcción de la ciudad y no sería exagerado que en un momento dado aparecieran muchas fechas. Tenemos en Comalcalco casi todos los ladrillos que se han recuperado de los escombros de la restauración de los edificios de la Acrópolis, sobre todo. Ajá. Tienen inscripciones y relieves y dibujos que la gente en sus ratos de ocio realizó antes de que el ladrillo se cosiera, porque se hicieron millares y millares de ladrillos de diferentes tamaños para ir construyendo la ciudad. Wow. Un dato muy curioso es que nosotros no nos habíamos dado cuenta cómo es que estos ladrillos puestos en la construcción no se notaba en la fachada los dibujos, los relieves y las pocas inscripciones. Hay caricaturas, hay animales, representación de la vida cotidiana, hasta de deidades, todo esbozado a manera de caricaturas. Es rara vez que encuentren un ladrillo bien elaborado. Ajá. Los hay. Y esto es así porque los hicieron en sus ratos de ocio mientras fabricaban los ladrillos. Esto se hacía de una manera de llevar tributo, la carga de trabajo de cada familia o cada trabajador implicaba llevar a la gran Acrópolis pues su contribución en ladrillos de barro, y estos al secarse las ponían boca abajo, es decir, el cementante quedaba fijo en la cara del ladrillo que estaba grabado. Por eso es que es difícil encontrarlo. Solamente cuando las paredes se derrumban y cuando hay que descombrar es cuando se descubren los ladrillos que están grabados, aunque hay algunos también que han aparecido de manera muy inusual y que fueron utilizados como planchas para depositar, por ejemplo, restos de algún personaje difunto. Ajá. Y en ese sentido es que sí, en Comalcalco hay una colección de más de 7,500 ladrillos con inscripciones y grabados y relieves que han aparecido durante más de 30 años de exploración y de trabajos. Y esos ladrillos están celosamente guardados en una bodega en donde el investigador que está a cargo pues está, aparte de su clasificación, toda vez que necesita revisarlos pues hace uso de ellos. Digamos que tiene algo que podríamos llamar como ladrilloteca, pero Ladrilloteca. con inscripciones. Sí, son como libros, me vienen siendo como libros, por si tenemos más de 7,500 allí guardaditos, Claro. acomodaditos, ¿sí? Hay temas de múltiples ocasiones para interpretar, desde la vida cotidiana hasta de paisajes, de animales, Claro. de sacrificios. Entre esas, más o menos en la década de los 90, me parece, 92 tal vez, Ajá. aparecieron 3 tablillas jeroglíficas en un contexto de tumba. Y esas tablillas jeroglíficas le llaman así porque contienen
jeroglíficos. Como en Comalcalco no hay piedra para erigir estelas como en otras ciudades mayas, claro, pues echaron mano de los ladrillos un poquito más grandecitos y grabaron inscripciones con acontecimientos. Y 2 de esos ladrillos por lo menos están en el Museo de Sitio de la Zona Arqueológica. Okay. Y un tercero debe estar en bodega, y ahorita que me comentas que a lo mejor apareció otro, pues no es de extrañar. Están ahorita tenemos muchas sorpresas en los trabajos que se hacen en los alrededores de la ciudad de Comalcalco, porque si recordamos, toda la actual ciudad de Comalcalco está asentada sobre lo que fue el antiguo poblado de aquella ciudad. Okay. Entonces hay una ciudad normal de Comalcalco y aparte está la zona arqueológica. Jacobo, déjame hacer la pausa y ahorita regresamos para seguir platicando con usted en esta noche en el programa de Los Desvelados, aquí a través de Desvelado Network. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí en Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, seguimos en el programa de Los Desvelados. Una noche interesantísima, precisamente les invitamos a que sigan marcando nuestras líneas telefónicas 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Esta noche con nosotros, precisamente está con nosotros el arqueólogo Jacobo Mugarte, está vía telefónica y nos está comentando respecto pues a la importancia de este centro arqueológico de Comalcalco, algunas características especiales. Entonces es una ciudad construida de ladrillos porque no había piedra. Así es, totalmente hecha de ladrillo, tierra compactada, ladrillo y argamasa hecha a base de concha de ostión triturada y quemada con madera de manglar. Recuérdese que esa zona es de humedales. Ajá. Entonces se corta el árbol del mangle y se recogen las conchas de ostión y se hace una pira y se quema, y con ese se obtiene la cal con la cual finalmente ellos repellan sus construcciones y después las pintan, y es una argamasa que muy consistente que hasta ahora se alcanza a ver en los bloques de construcción que llegan a caerse hasta en tramos de 2-4 metros. Entonces aparte de que es muy consistente, a la vez es muy plástico. Eso ha permitido que durante muchísimos años pues algunos muros se pueden ver chuecos, incluso a punto de desplomarse, pero no resisten porque precisamente el material está bastante resistente. Claro, no, y aparte de la humedad, o sea, resistir el tiempo y resistir la humedad. Sí. Es increíble, ¿no? La tecnología o lo avanzado que ellos estaban respecto a construcciones, que vemos que en muchas ciudades en Latinoamérica, pues vemos construcciones realmente impresionantes desde Sudamérica hacia el norte, donde actualmente, por ejemplo, en Machu Picchu, uno puede notar bien dónde está la construcción original y dónde está lo renovado, porque no tiene comparación. Sí, eso es muy cierto. Entonces me imagino que lo mismo sucede, yo no conozco el sureste de México, pero imagino que sucede lo mismo. Si hay partes renovadas en ciertos lugares, se nota la diferencia entre lo original y lo que fue renovado, ¿no? Así es. Incluso los materiales ahora que se usan, a pesar de que los utilizamos con bastante tecnología ya elaborada para su fabricación, no logramos igualar lo que en su tiempo fue una cosa maravillosa. Entonces así es que también vemos que la cal, conforme van pasando los años y también expuesto a la intemperie, va agarrando una consistencia que es muy difícil de superar. Y así tenemos toda la ciudad de Comalcalco cubierta de argamasa hecha a base de concha de ostión como cementante y encima recubierta de pinturas. Wow. Los edificios estaban pintados de colores. Claro. Entonces podemos imaginarnos que la hermana ciudad de Palenque, que es Comalcalco, a diferencia de aquella que está hecha de piedra, esta está hecha de ladrillos, pero igual competía en belleza por sus logros en los complejos arquitectónicos, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta fecha del 21 de diciembre del 2012? O sea, dentro de la cultura maya,
usted como arqueólogo y también como descendiente trae eso en la sangre. ¿Qué tan importante es esa fecha? ¿Qué marca? ¿Qué es? Bueno, en la actualidad las personas no tienen arraigada la idea de un cerramiento de un ciclo para el 2012, porque después de la conquista, pues todo lo que era de los conocimientos de los sabios mayas, pues se trastocó y tenemos apenas vagas idea de lo que pudiera representar en sí la fecha de un cerramiento de siglo como sería el 21 de diciembre de 2012. Sin embargo, todo el pensamiento colectivo de los mayas gira en torno a la idea de que el mundo siempre se está cerrando en ciclos, siempre se están renovando. Ajá. Entonces, ahora para nosotros cualquier fecha, aunque sea del calendario gregoriano, calendario cristiano, lo que sea, si representa para la mentalidad un cierre de ciclo, inmediatamente asiste a la mentalidad maya la idea de que tenemos la necesidad de una renovación espiritual, de una renovación económica, de una renovación financiera, una renovación en todos los sentidos. Claro. Entonces eso estaba marcado desde la antigüedad porque ellos eran observadores del cielo y todo lo que ocurría en el cosmos debía representarse en la Tierra. El paso de un cometa, por ejemplo, ¿sí?, adelantaba ciclos de sequía, podía adelantar epidemias, todos esos eventos que se registraban estaban meticulosamente plasmados en la mente del antiguo maya y así se fueron heredando, de manera que hasta ahora cuando nos dicen se va a acabar el ciclo del 2010 y entramos a otro, pues inmediatamente pensamos en la idea del cambio de una estación a otra, pero más que eso representa un cambio de actitud, un cambio en todos los sentidos. Entonces, no es el fin del mundo como lo pensamos, pero sí, en cierta manera, es acabar con lo que uno está produciendo, lo que está haciendo para entrar a un nuevo ciclo. Claro, digo, en los últimos años ha llamado mucho la atención esto de las profecías mayas, que el calendario maya, mucha gente, es más, muchos de nuestros radioescuchas han aprendido a utilizar el calendario maya, han aprendido a interpretar, ¿no?, en cierta forma el manejo y el uso del calendario, que muchas veces se menciona que es mucho más perfecto que cualquier otro calendario moderno, ¿no? Sí, como te decía, tal vez no tengamos ahora el conocimiento exacto de cómo ellos calculaban el tiempo, pero en términos de investigación arqueológica, por ejemplo, pues nosotros entre los mayas no teníamos por costumbre meter un día cada 4 años para lo que nosotros conocemos como año bisiesto, sino que esto ocurría cada 52 años, entonces el sesgo realmente para la precisión es apenas una cosa. Y sin embargo, desde que esto se dio a conocer en los años 70, pues no se ha reconocido el verdadero cálculo que los mayas hacen con respecto al ciclo de los astros, de los planetas. Por ejemplo, ahora sabemos que ellos calcularon una fecha muy precisa, el ciclo periódico de Venus, por ejemplo, ¿no? Es una de las estrellas principales que ellos observaban, y tal vez a partir de esa observación de las estrellas o de los astros muy lejanos, es que pudieron ellos cronometrar el paso normal del año solar, y es por eso que tenemos una precisión en ese sentido. Pero sí, efectivamente, me recuerdo mucho ahorita esta famosa rueda calendárica que ilustró Thompson en su época, un mayista connotado, donde ponía por un lado una ruedita de 260 puntas o engranajes contra una rueda de 360, y al hacerla rodar pues alcanzaban a ver que el ciclo se cerraba un día aparejado con otro, solamente se volvían a juntar hasta los 52 años, es lo que nosotros le llamamos la cuenta larga, y ese tipo de cómputo pues ahora no lo tenemos, pero sí tenemos en la mente la idea de observar el firmamento, de observar los astros
para poder calcular otras formas de, por ejemplo, el ciclo agrícola, la época de lluvias, que ahora que está muy trastocado, pero bueno, Ajá. ese es el sentido de la medición del tiempo. Claro. Ahora, por ejemplo, como menciona, pues ignoramos mucha información, mucho conocimiento que pues desafortunadamente fue destruido, y que ahora pues tratamos de medio adivinar qué es lo que ellos sabían, de qué manera ellos conocían las cosas. Pero ellos también se manejaban mucho, aparte del conocimiento de la observación de las estrellas, manejaban mucho la simbología, ¿no? Las historias, sus leyendas. Sí, eso es muy cierto. Una manera de transmitir de generación a generación lo que ellos estaban teniendo por vida cotidiana es mediante las leyendas. Entonces, hay leyendas sobre, por ejemplo, del fin del mundo. Ajá. Recuerdo ahora uno que cuando era yo un pequeño siempre me platicaba mi abuela cuando decía que cuando el mundo está por terminarse, pues los hombres y las mujeres debían cortarse las uñas y dejárselas al pájaro agorero para que el agorero pudiera negociar la manera en que uno se iría al otro mundo. Entonces, estas son unas ideas. Otras, por ejemplo, es que se convoca a uno para viajar al fondo de las cuevas, en las cavernas, que hay muchos en Yucatán, para, pues es lo mismo, buscar en el fondo, en el inframundo, una manera de reflexionar y producir un cambio en su vida, en la vida misma de uno, y es como encontrar el sentido de la vida de uno. De la existencia de uno. Jacobo, un segundito, déjeme hacer la pausa y ahorita regresamos para seguir platicando con usted en el programa de Los Desvelados, aquí a través de Desvelado Network. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Así es, continuamos en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes que están en casa. Gracias por dejarnos acompañarles en esta noche. Les recordamos que también pueden enviarnos sus mensajes a través del correo electrónico victor@desvelado.com o conectarse a través de Twitter o Facebook bajo Los Desvelados Víctor Camacho. Esta noche con nosotros el arqueólogo Jacobo Mugarte está con nosotros vía telefónica, precisamente pues comentándonos acerca del área de Comacalco, la cultura maya, el calendario y hay pues cosas interesantes. Jacobo nos estaba mencionando antes de irnos a la pausa de también otra de las historias es ir hacia el inframundo, ¿no? Y también pues tratar de hallar el significado de nuestra propia existencia ahí mismo. Claro. Y esto, pues bueno, también es un recordatorio de lo que en la época, desde el preclásico hasta el clásico y hasta la época de la llegada de los conquistadores, siempre se ha manejado. Es así como el eje de pensamiento mesoamericano, y tal vez en muchas culturas del mundo, de todo el mundo también lo practicaban. En el caso particular de los mayas, ellos sabían que el mundo estaba dividido en tres niveles, en el sentido vertical, lo que sería el nivel celeste, el terrenal y el inframundo, y a su vez pues teníamos también cuatro orientaciones: el norte, que estaba asociado con el color blanco, el sur con el amarillo, que es la muerte, las enfermedades, el este, que es el rojo, que significa sangre, vida, Ajá. y el oeste, que es el color negro, que es el inframundo, y un verde que sale del centro de la tierra, que es la ceiba, o sea, verde por extensión, la vida. Y sobre estos conceptos se manejaron muchas otras ideas sobre los calendarios, sobre el tiempo el ciclo de vida, Claro. y la religión y todos los rituales que acompañaban la petición de las divinidades por la vida, ¿no? Claro. Entonces esto es muy importante. Por eso cuando nosotros ahora, tal vez en una manera muy resumida, nos preguntamos qué va a pasar con el cerramiento de un ciclo más, si bien está escrita en una de las lápidas de mayas que está en Tabasco, pues es el único que permaneció, pero seguramente en otros sitios debieron haber estado correspondido este ciclo de cuentas, porque la cuenta era universal en todo el mundo mesoamericano. Ajá. Entonces no era que no la supiera, sino que por alguna razón
no la hemos encontrado en otros lugares. Entonces sí es importante recordar ante todo que independientemente de que tengamos o no una inscripción que nos hable del cerramiento de un ciclo para el 21 de diciembre de 2012, es importante recordar que para los mayas estos tiempos eran de un gran cambio, así como los mexicas vieron el cambio de un cuarto sol a un quinto sol. Claro. Los celebraban con grandes fiestas, había sacrificios humanos, había autosacrificios, había peregrinaciones para buscar los lugares sagrados para encontrarse con una deidad importantísimo. Pues en nuestra actualidad, pues ese tal vez es el mensaje que pudiéramos nosotros retomar de esto, que tendríamos que hacer un viaje retrospectivo para poder encontrar la razón de lo que realmente somos, ¿no? Claro, ¿no? Y que al fin y al cabo, pues somos nosotros parte de eso también, ¿no? Directa o indirectamente, todos, en este caso, pues participamos de este conocimiento y somos partícipes de todo esto. Ahora, aprovechando, Jacobo, que está con nosotros, también salió una nota muy interesante de una de las leyendas o personajes dentro de la cultura maya que se llama los guayis o guayes. Guayes. ¿Qué es esto? Guay en la terminología actual significa brujo, algo así como nahual, el alter ego de una persona, pero que en la concepción popular de ahora, al menos en Yucatán, es que es un ente que causa daño o que se aparece en sueños para causar daño. Claro que bien controlado a este guay puede servir también para lo contrario, para producir riqueza y bienestar a alguna persona. Entonces, cómo controlar al guay, pues es algo que depende mucho del conocimiento de una persona con respecto a su alter ego. Ajá. ¿Qué es esto de alter ego? Digamos su otro yo. Ajá. Lo que nosotros le llamamos su nahual en náhuatl, ¿no? En maya es el equivalente al guay. Okay. O el personaje que se aparece en sueños. Okay. Entonces, esto, por ejemplo, el buscar nuestro propio nahual dentro de la cultura náhuatl es, o dentro de las culturas nativoamericanas aquí en los Estados Unidos, es un animal representativo de cada persona. ¿Es igual esto? Sí, sobre todo ahora lo podemos ver en algunas representaciones de figurillas. Hay un tipo de figurilla muy conocido en la literatura arqueológica que se llama famosas figurillas de Jaina. En esa isla de Campeche, aquí en la península, durante un tiempo se estuvieron explorando unos cementerios prehispánicos y casi siempre los entierros humanos estaban acompañados de una figurilla. Okay. Y esa figurilla a veces aparecía abrazando un animal, puede ser una ardilla, puede ser un perro, puede ser un guajolotito, puede ser un loro, y eran ocarinas o eran silbatos. Y de esa manera está presente lo que nosotros le llamamos el nahual. Ajá. Entonces la persona se enterraba con su nahual. Hay una idea popular también por ahí que suena mucho en el centro de México, de que cuando una persona va a dar a luz, una mujer cuando va a dar a luz, se rodea la casa con ceniza, y una vez que haya parido, el papá o la mamá, sobre todo el papá, sale a dar la vuelta alrededor de la casa para ver qué huella de animal es la que se impregnó primero, y ese va a ser el acompañante en vida del recién nacido. Oh. Y así se asignaba un nahual. Ajá. A un recién nacido. Oh, qué interesante eso. Entonces, con la huella que dejaba el primer animal que pasaba por ahí, entonces era el nahual. La casa, ese sería su acompañante, su nahual. Ajá. Bueno, no sé, eso nunca lo había escuchado, qué curioso, ¿no? Eso dentro de la cultura maya. Está difundido ahora casi en todo, pero tengo entendido que es básicamente de origen náhuatl. Okay. Y esto entonces del guay es un ser, no es humano, es un animal solamente, o es medio humano, medio animal. Es un ente prácticamente invisible a cualquier ojo. Se supone que lo ve la persona la cual
es afín a ella, y y la persona incluso ya posesionado con este guay puede cambiarse, transfigurarse, puede ser un jaguar, puede ser un mono, ¿no? Okay. Entonces es el equivalente también a un brujo. Claro. Bueno, pues, suena interesante toda esta situación de las leyendas, de las historias, y que pues algo ha de tener de cierto todo esto, ¿no? Sí, ahora cuando por ejemplo miramos las hermosas pinturas de Bonampak y vemos a todos estos personajes con su indumentaria muy exótica, no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de estar en Bonampak, en uno de los cuartos pintados. Ahí está la representación del Guay, que son personajes que están vestidos, que tienen incluso la cara de animales. Uno tiene la cara de sopilote, la cara de un sapo, otro la cara de un cocodrilo, y están en un ambiente ritual, o están en un ambiente de ceremonia. Claro. En esos casos en donde en la máxima ceremonia también permite que el Guay se aparezca, porque es el que le da la sustancia al ritual. Wow. Digamos, también otra forma de asomarse para ver estos seres fantásticos es con el consumo de los alucinógenos, ¿no? Claro. Jacob, un segundito, déjame hacer la pausa y ahorita regresamos para seguir platicando contigo el programa de Los Desvelados aquí a través de Desvelado Network. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas. Así es, entramos de lleno a nuestra segunda hora de programación y por supuesto les invitamos a que sigan marcando nuestras líneas telefónicas 562-904-4822, República Mexicana, libre de costo 01800-681-1847. Bueno, nosotros platicando muy sabroso con el arqueólogo Jacobo Mugarte, está con nosotros vía telefónica, precisamente hablando de lo que es la cultura maya, algunas leyendas, simbologías, conocimientos, etcétera. Jacobo, ¿estás ahí en línea? Sí. Perfecto. Disculpa ahí los cortes, pero nos estabas comentando también de que una manera de mirar a estos guays es también a través de los alucinógenos, de no sé, hongos o bebidas que utilizaban. Sí, en la antigüedad era muy común que en las fiestas y en las ceremonias, en los rituales, se acompañaban de estos brebajes para poder realizar lo que nosotros conocemos comúnmente como los viajes, pero en realidad eran verdaderas escuelas de transfiguración, escuelas de alto pensamiento, en donde se ponía a prueba no solamente la habilidad del individuo para poder predecir las cosas, sino también para acercarse y estar en comunión con las deidades. Entonces, imagínense, por ejemplo, cuando estaban en ocasiones de hacer grandes ceremonias públicas, había que hacer autosacrificios, y la única manera de poder lograr que estos autosacrificios cumplieran su objetivo era ingiriendo brebajes, sean también podían hacer brebajes con las hierbas, Ajá, hongos, con ciertas plantas que ellos conocían, incluso provocando también que ciertos animales como el bufus marinus, o un tipo de sapo que sale mucho cuando llueve, uh-huh, lograr que las glándulas de este animal pudiera provocarles en cualquier herida que se provocara una verdadera alucinación. wow. En el texto arqueológico lo hemos encontrado en entierros en donde están asociados estos animalitos, estos sapos, de cuya especie es el bufus marino. Lo hemos encontrado en algunos sitios arqueológicos asociados a juegos de pelota, en donde está la figura del sapo, la escultura del sapo, ¿no? Okay. Y mucho del conocimiento, me imagino, que ellos obtuvieron fue a través de estas enseñanzas, a través de estos viajes, ¿no? Exacto, sí, casi todas las figuras fantasiosas que nosotros vemos ahora, pues para mucha gente tiene su explicación precisamente que ellos la provocaban con los alucinógenos. Ellos podían ver colores muy ricos y variables, ¿no? Es como, por ejemplo, en la actualidad todavía ocurre entre los huicholes de Nayarit, entre los coras de Nayarit, cuando hacen
estos famosos viajes en busca del peyote sagrado, ¿no? Ajá. Cuando ellos lo obtienen y hacen sus rituales, pues también lo podemos ver en la vida cotidiana cuando ellos hacen sus artesanías con una variedad de multicolores, ¿verdad? Muy increíble, y con con figuras también bastante fantasiosas. Pues es el producto también del consumo de los alucinógenos, que ellos lo hacían a través de prácticas rituales, a través de toda una ideología religiosa. No es algo que lo hacían para nada más por ratos de ocio, lo hacían como verdadera práctica espiritual, religiosa, y sobre todo como algo de enseñanza ancestral. Esa es la diferencia con la que encontramos ahora las personas que se inclinan por el consumo de los alucinógenos, ¿no? Ok. Y así, ya rápido, digo, es que hay tantas cosas que preguntar y platicar con usted, Jacobo. Dentro de los trabajos arqueológicos que ustedes han realizado en las selvas o en estos lugares donde se encuentran estos sitios, ¿han tenido ustedes conocimiento de la existencia de los duendes, o no sé cómo se llamaba en maya a estos, los aluches? Ajá. No sé, ¿han tenido ustedes conocimiento de los aluches, o de que la gente no quiera trabajar en tal lado por los aluches? No sé si le ha sucedido algo al respecto. Sí, es muy frecuente, sobre todo en el sureste, en el área maya. Es muy dado de que cuando se vayan a trabajar, cuando se está trabajando en las ruinas, pues siempre es ocasión para que el arqueólogo también crea o no, se aproxime un poquito a la mentalidad de las gentes del lugar, y pues haga una especie de ofrenda o de petición de permiso para poder trabajar. En algunos casos normales, los campesinos, cuando son interrumpidos por los aluches, que se supone que son unos duendecillos, ¿no? Pues le dejan un cigarro prendido para que estos duendecillos se puedan entretener y no estén haciendo travesuras. En otras ocasiones, pues la gente, si empieza a trabajar en las zonas arqueológicas y tiene un mal día o una enfermedad, siempre lo achacan al hecho de no haberle pedido permiso a los aluches. Entonces sí existe siempre esa creencia de que los seres del inframundo y los seres que cuidan los montes siempre están en contacto permanente, y sobre todo en reciprocidad con lo que el hombre hace en la naturaleza. Porque dentro de la cultura maya había una relación muy estrecha, ¿no? Entre el mundo mágico, entre el mundo de la naturaleza y el mundo que vemos normalmente. Entonces, sí había esa relación entre ellos y estos seres, ¿no? Sí, claro. Ahora cuando encuentran ellos un entierro, pues ya sea por accidente o porque estén explorando un sitio arqueológico, lo primero que se les ocurre pues es que están profanando una tumba, y entonces hay que hacer también, aunque sea un rápido y sencilla ceremonia para pedirle permiso al difunto y se deje descubrir, ¿no? Eso es muy común entre los trabajadores, y si no ocurre así cualquier enfermedad, por circunstancial que sea, Ajá. pues es culpa del arqueólogo por no haber pedido permiso a los dueños de la tierra para trabajar, ¿no? Eso es muy común todavía. Increíble, bueno, pues... De seguir respetando lo que desconocemos, ¿no? Claro, digo, el que no nos haya sucedido algo a nosotros no quiere decir que esto no exista, ¿no? Exacto. Sí. Digo. Pero hay muchas historias sobre el particular, es como la maldición que nos llega cuando no estamos preparados para enfrentar el hecho de buscar la explicación sobre los orígenes en el pasado, ¿no? Claro, y es parte... Los aluches, ahí están los duendecillos, en otros lugares les llaman chaneques, en Veracruz le llaman chaneques también, y son los mismos duendecillos juguetones que siempre están al pendiente de las actividades del hombre de todos los días. Claro, no, pues es súper interesante todo esto. Pues Jacobo, queremos agradecerle muchísimo por estar con nosotros en esta noche, platicar, darnos información respecto a este centro arqueológico de Comacalco,
y bueno, datos interesantes de la cultura maya. Y si nos lo permite, pues estaremos molestándolo ahí de vez en cuando suceda algo interesante o algo importante que desee también compartir con la gente. Claro que sí, don Víctor, te agradezco mucho la molestia que te has tomado en hacerme una llamada. Te mando un fuerte abrazo y gracias al público también que nos escucha. No, al contrario, muchísimas gracias, Jacobo Mugarte, el arqueólogo y precisamente también descendiente maya yucateco, con nosotros en esta noche. Les invitamos, si tiene algún relato, algo interesante que compartir también con todos nuestros desvelados, el correo electrónico es victor@desvelado.com para que nos envíe sus mensajes o conectarse a través de Twitter o Facebook bajo Los Desvelados Víctor Camacho. Las líneas telefónicas, pues ya las conoce también usted, 562-904-4822, República Mexicana, libre de costo, 01800-681-1847. Y ahorita regresando, comentamos también respecto a ya que estamos hablando de aluches y duendes, pues también este duende que apareció por allá en una población en el estado de Sinaloa. Ahorita vamos a comentarles al respecto. Vamos a nuestra pausa y regresamos con más del programa de Los Desvelados aquí, a través de Desvelado Network. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados con Víctor Camacho.